Bienvenidos a Cusco Podcast. Hoy tenemos la presencia de un invitado especial, el señor Willington Cañañaupa, quien es el presidente del Consejo de Naciones. Con él vamos a hablar sobre una de las peregrinaciones más importantes del mundo andino. Nos referimos a la peregrinación del Señor de Coyorito. Hola Willington, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Efectivamente estamos hablando de una peregrinación, la segunda más grande del mundo. La primera peregrinación más grande está en Indonesia y después viene la peregrinación del Señor de Coyorito. Reconocido por la UNESCO, por el Ministerio de Cultura, a nivel nacional, por el gobierno regional, tenemos 3 reconocimientos. Aparte de ser la peregrinación más importante del mundo andino, es una de las peregrinaciones, entiendo, más antiguas también, que datan de épocas remotas. Hablamos desde la época prehispánica. ¿Qué nos puedes contar de la historia de la peregrinación del Señor de Coyorito? Mira, según datan las historias de los hermanos que ya fueron anteriormente los más antiguos, esta peregrinación, pues antes de que parezca el Señor de Coyorito, ya hacían visitas al mismo Sinacara, a Colquepunco, para hacer pues rituales, ceremonias a Colquepunco, pues. Entonces, esto, mira, antes de que el Señor de Coyorito aparezca, ya había peregrinación de los ujurunas, jaguarunas, los queros. Entonces, se puede decir que esta peregrinación, pues antes de su aparición del Señor de Coyorito, ya peregrinaban. ¿Y cuál era el motivo de la peregrinación? ¿Cuál era la deidad importante en época prehispánica? La adoración a los apus, pues, al sol, a la luna, al mismo Colquepunco, que es un apu considerado, las huacas que están allá presentes también. Las huacas en forma de rocas, claro. Posiblemente. Claro, Quero está atrás del Sinacara, ¿no? Entonces, la adoración al nevado, claro. Entonces, hoy en día da pena que ya no tenemos nevado con el calentamiento global, la peregrinación. A veces como peregrinos somos inconscientes, nosotros dejamos nuestra basura, llevamos bombardas, llevamos cuetones, lo cual está prohibido. Pero tanta gente que va, la multitud de personas, no hay ese control. Pareciera, pero no se puede controlar a los hermanos del lugar. Hablamos un poco sobre el contexto, ya que tocaste el tema. De hecho, se encuentra en un lugar especial, ¿no? Claro. Porque ahí está el Colquepunco, está en la cadena de montañas, pero también está atrás la zona de selva, donde donde han habido hermanos chunchos, ¿no? Los de la selva. Había grupos étnicos, pueblos originarios desde hace muchísimos años y que también seguramente venían y peregrinaban. Atrás tenemos Quero, que es una de las naciones más antiguas. Mira, tú mismo lo has dicho, detrás del nevado tenemos la ceja selva, hay que ser así, no es que sea ceja selva. Los queros cuando venían, los chunchos que tú dices son los ujurunas, pues, que venían y hacían el trueque, traían plumas y los queros traían sus productos, hacían el trueque mismo en el mismo santuario, aquellos años. Entonces, podamos decir nosotros de que sí es una peregrinación antigua que se rescataba también. Mira, aquellos años no había dinero para hacer compras, sino se practicaba todavía el trueque aquellos años. Tú me das pluma, yo te doy producto. Entonces, mira, los ujurunas también venían, los de la selva venían, los chunchos venían, actualmente venían, pero con todas estas circunstancias, tú sabes, los años pasan y las generaciones cambian. Hoy en día ya no vienen también los ujurunas, los de la selva ya no vienen, solamente hoy en día los queros, y los queros tampoco ya no vienen como antes, los queros vienen ya reducidos, esperan los queros. Normalmente los queros, ¿qué hacían? Esperaban el día martes que nosotros nos viniéramos todos del santuario, ellos recién entraban al santuario, ni siquiera dentro del templo, que lo vamos a tocar más a fondo. Ellos inclusive solamente venían dentro de los bofedal, que es Churapampa, que antes, aquellos años, solamente habían pues caballos que descansaban ahí, pero hoy en día la peregrinación ha crecido tanto que ya no hay espacio. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Que los queros ya no entran adentro, sino esperan en el cerro, ya no entran martes, sino entran los miércoles porque esperan que Tahuantinsuyo todavía se retire. Entonces, cuando ellos se retiran, recién algunos queros entran todavía aquí a la peregrinación. Sí. Para contextualizar un poco, los queros pertenecen a la nación Paucartambo. De hecho, claro, pertenecen a la nación Paucartambo,
pero hay una cosa que muchos confunden. Nación Paucartambo, pero también se dice Queros, la nación de Queros, que es muy distinto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, eso muchos dicen, Nación Paucartambo, Queros, no. Queros, Nación Paucartambo, que es muy distinto. La nación Quero como etnia, como pueblo originario, pero también pertenece dentro de la organización de Paucartambo. Claro. De hecho, los Quero tienen dominio de 3 pisos ecológicos. Ellos manejaban desde la Puna, la Quechua hasta el Yunga, ¿no? Y ahí tenían el maíz. Posiblemente ahí tenían el contacto con la gente de la selva, los pueblos originarios de la selva. Ahí tenemos los chunchos, ¿no? Claro. De hecho, ellos cuentan que los abuelos tenían esa interconexión que tú dices, ¿no? Que era comercial básicamente y hacían intercambios. De ahí que ellos tienen también el Huayrichunchu, ¿no? Claro. Que es un Huayrichunchu bien especial. Y van y peregrinan. El Pucapacuri. Hoy en día llamado Pucapacuri. Tenemos en la peregrinación 2 tipos de Pucapacuri. No 2 tipos, sino 2 líderes que dominan, el Pucapacuri Lomanpurej y el Pucapacuri Mayunpurej. El Mayunpurej es el que lleva a la Virgen, conduce a la Virgen, y el Pucapacuri Lomanpurej es el que dirige la caminata del papá Mawayani hacia Tayancarmi. Claro. Y ellos hacen el Simpay, ¿no? El Simpa no lo hacen ellos, sino el Simpa lo hacen los Pablitos. Los Pablitos. Ellos normalmente en la procesión, las comparsas, pero hay una cosa que para el Simpa se prepara Quispicanchis, Paucartambo, detrás de Paucartambo algunas naciones, y entramos con la Simpa a lo que es el camino de baile, el camino para adentro, ya para allá en la cancha. Sí. Ahora, posteriormente, ya para la aparición del Taitacha en la piedra, en la roca, en la huaca, tenemos una historia, ¿no? La de Marianito Maita. Que todos lo saben, creo. Sí. ¿Pero nos puedes contar un poquito? Bueno, a grandes rasgos, tú sabes que el tiempo es corto. Sabemos que Marianito Maita pastaba sus alpacas, sus ganados. No necesariamente pastaba en el mismo donde su aparición. Él pastaba pues aquí en Mawayani, las fronteras de Mawayani. Y que tenía un hermano que pues aquellos años su hermano estaba en esa aventura de conocer una chica, se escapaba y Marianito no sabía qué dormir. Y Marianito va a su papá a decirle que no está mi hermano y a Marianito lo hacen regresar corriendo. No, tú tienes que regresar a la hacienda. Y regresaba y pastaba. Bueno, en eso le aparece Niño Jesús, Niño Manuelito, que es señor Colloriti, pues hacen esa amistad, sus animales van creciendo, el niño no tiene hambre, a grandes rasgos estamos hablando. Bueno, dice que pues se le había acabado la ropa al señor, le dio un pedazo, quiero esta tela que me compre, le da dinero, efectivamente viene su papá aquí, que tiene y qué raro que Marianito Maita, sus animales estaban procreándose más, le estaba yendo mejor, y vienen aquí, van a comprar esa tela y dicen que esa tela no lo vendía, van a la catedral, en la catedral dicen, ¿de dónde consigo esta tela? No me recuerdo el nombre del padre, pero cuando fueron a Ocongate, fueron en busca del señor de Colloriti, y efectivamente le encuentran, le arrean hacia arriba, y hacen el chacosca, muchos lo cercan todos, el señor se escapa y queda impregnado pues, el señor, y ahí mismo Marianito Maita también, con la emoción impactante, fallece con un paro cardíaco, pues en el mismo sitio también, al lado de sus pies. Es un resumen chiquita que les doy. Y se supone que es enterrado Muchos dicen en su pie, sí, pero muchos dicen que en la entrada de la puerta. Es parte del mito. Claro, es lo que se dice, pero yo, por ejemplo, digo, ¿cómo podríamos enterrarle a sus pies de Marianito Maita del Señor si es una huaca grande, es una roca grande? Claro. Yo pienso más que podrían enterrarlo cerca a él, a 2 metros, 3 metros. Bien, Willington. La peregrinación al Señor de Colloriti es claramente un acto de fe, donde hay una conexión bien importante entre lo divino y lo humano. Para el mundo andino, ¿qué significa esta peregrinación? Es una peregrinación no solamente de fe católica, sino es una peregrinación andina. Recordemos eso, porque cuando nosotros salimos desde Cusco, muchos de nosotros tenemos apachetas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Canincunca, tenemos Cosojahuarina, tenemos varias apachetas donde que nosotros hacemos el alabado en agradecimiento a estos
a Pacheta que lo llamamos, Alapu Usangate, Alapu Joquipuncu. Entonces pedimos permiso, hacemos el luna lavado, el inti lavado. Entonces creo que también nosotros vamos al santuario a buscar esa energía andina, a buscar también para asomarnos a la realidad de nuestra naturaleza viva. Entonces también estamos, y a la vez también está nuestro Señor Coyoriti. Claro, es una peregrinación bastante especial, ¿no? Para muchos, muchos. Y se juntan los dos mundos, ¿no? Claro. El mundo católico y también el mundo andino, ¿no? Su religiosidad está presente. Claro, hay una cosa muy pequeña aquí, Por ejemplo, la juventud de hoy en día va, agarra el pellón, un disfraz, se pone, peregrina, pero cuando vaya y hacen, arrodíllate, ¿por qué? El sol está saliendo. Y él dice, ¿por qué me tengo que arrodillar? Es que a veces, como tú dices, no difundimos mucho nuestra cultura. Entonces, como Paucartambo, Quispicanche, somos muy recelosos con esas costumbres. Deberíamos ser un poquito más abiertos en ese campo. Sí, y respetuosos. Lo que pasa es que es una peregrinación donde se fusionan muchos elementos, ¿no? Elementos que vienen desde fuera, elementos de la religiosidad andina, pero también que están impregnados los elementos de la espiritualidad andina. Entonces, uno cuando va a Coyoriti y ve a un Pablito de repente en el Nevado, no sabe si le está venerando a la cruz o al Nevado mismo, o tal vez a ambos, o tal vez es la conjunción. Mira, y eso en realidad es una cuestión que hay que respetar, ¿no? Claro, mira, cuando, por ejemplo, el Pablo, normalmente el día lunes llevamos nuestros calvarios a los nevados. Ponemos nuestro calvario con una vela para poder recoger. Eso se hace el lunes en la tarde, pero lunes en la noche, medianoche o a 2 de la mañana al día siguiente se está subiendo para bajar el calvario. Pero hay como tú lo has dicho, hay un sincronismo andino en el sentido, aparte de adorar a nuestro papá, a la cruz. ¿Qué pasa? Que nosotros también en ese momento esperamos que salga el sol para hacer la alabanza al sol también. Entonces es una mezcla, como tú lo dices, una mezcla que muchos conocen y muchos desconocen también. Y muchos lo hacen por copia y muchos lo hacen porque conocen. El Pablo se arrodilló. ¿Y por qué te arrodillaste? No es que se arrodilló, también factor multiplicatorio. Yo hago lo que él hace. Eso es lo que está pasando en el santuario. Hablando del Pablito, ¿qué representa? ¿Qué es el Pablito? El Ucumari. El Ucumari es el guardián del papá, pues. Eso sabemos, conocemos. El que cuida, el que protege al papá, el que está en el servicio, las guardias, la disciplina, el orden. Es como un policía prácticamente en el santuario. ¿Y qué representa el Ucumari? Es una mezcla, pues, entre el oso y una mujer, pues eso sabemos. La película de Cuculí lo que se hizo en Paucartambo, y nace de eso, pues es una mezcla entre fuerte y una... Claro. Hablar de eso también es un poquito más amplio. Es amplio. De hecho, y es bien interesante, ¿no? Es parte de nuestra historia también. Pero recuerda que los Pablos no fueron los primeros que llegaron al santuario. Muchos dicen, Pablo no. Los primeros que llegaron al santuario son los Capascollas o los Lameros, que por entonces eran. Muchos desconocemos, no. El que llegó es el Ucumari. El Pablo, no. El Pablo ya viene después a hacer orden, seguridad del papá, que esto también, Cuanto a los primeros personajes que veneran al Señor de Coyoriti, ¿quiénes son y de qué año datan más o menos? ¿Quiénes veneran? Yo no te puedo, esa es tu pregunta, te lo voy a responder. Para mí creo que está mal, porque todos los que vamos veneramos. Es que no podría haber un específico persona, tú veneras al Señor, tú no veneras al Señor. Creo que todos los que vamos veneramos al Señor. Ahora, sabemos que, si no me equivoco, me olvidé los años exactos, no sé cuánto hemos cumplido el año pasado, cada año lo festejamos. La aparición de papá en el Señor de Coyoriti es cuando también pasaba la reunión con Tupac Amaru, eso tenemos conocimiento. Entonces, data exacta de los años no me recuerdo, creo que pero ya debemos estar unos buenos años. Después en la noche tenemos Alba. El Alba está fragmentado en dos partes: Nación Paucartambo, Nación Quispicanche.
En Nación Paucartambo está la Nación Canchis, la Nación Paruro y la Nación Tahuantinsuyo. Es el primer grupo que entra al ALBA este año, ¿ya? El segundo grupo está conformado por Quispicanchis, Acomayo, Urubamba y Anta. Son 2 grupos. Cada nación tenemos a 1 hora de ALBA. Entonces, ¿qué pasa? Es tan corto para poder entrar a nuestra ALBA que una comparsa tiene que bailar segundos, hasta un segundo, jayo, 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 y es frustrante, y digo, oye, me he preparado un año para que esté un segundo en el templo, y es cierto, es que también hemos crecido demasiado, y sigue creciendo cada vez más devotos, y pues, ¿qué hacer ya? Y el espacio es corto, el tiempo es corto, y con tantas comparsas, ahorita yo calculo que tenemos por lo menos 500 comparsas, y 500 comparsas meter baile en una coreografía de un campajoya no está menos de 20 minutos, 15 minutos, entonces si lo sumas, ¿cuándo acabaríamos? Nunca. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que evaluar. La organización de la festividad, quien lo concreta es Consejo de Naciones. ¿Quién es un consejo? De los 8 caporales sale un presidente, y ese presidente hoy en día soy mi persona que estoy asumiendo, y esta responsabilidad cabe en mí. Yo llevo toda la organización y las naciones ya saben qué les toca, en dónde es su servicio. O sea, la festividad es planificado, no es improvisado. Muchos pueden decir, es improvisado. Ya sabe que en nación tiene que ir Unupata, Mamachapata, puerta entrada, puerta media, altar mayor, roca sagrada. Ya sabe, ya está dividido toda esa situación. Bien, tenemos la organización. Me gustaría un poco ahondar en los espacios sagrados que hay en todo el Sinacara, ¿no? De hecho, está demarcado, está delimitado, ustedes lo tienen muy claro. Me gustaría que me hables un poco más de esto. Claro, dentro del santuario, por ejemplo, lo que está prohibido es el nevado. Y aunque ya no hay nevado, pero está prohibido. Pero a veces somos inconscientes, nosotros subimos, bajamos, pero está terminantemente prohibido subir arriba. Los hermanos peregrinos, está prohibido fomentar en Mamachapata, nuestro templo, el atrio, a la huaca al frente que tenemos, que es de los queros, Unupata, Cruzpata y los calvarios en el camino que viene, que también para nosotros significa mucho. Esos son los espacios sagrados, ¿no? Claro. Y de hecho hay un poco más, ¿no? Porque también cuando bajan el Calvario hay una explanada encima del Sinacara donde hacen algún ritual, ¿no? No, eso cuando bajamos del nevado. Cuando bajan. El sitio que usted me dice, esperamos a que el sol baje para hacer limpia la barra. Pero eso es en el Nevado, a la falda del Nevado. Sí. Pero después bajan los calvarios también a un espacio antes de llegar a Mamachapata. Hay un cada espacio. nación tiene su espacio. Algunos aguantan su calvario para tener una reunión. Cada nación, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba, traen su calvario y realizan una reunión, una asamblea popular o elección de su caporal. Para eso se retiene también el calvario. De hecho, dentro de todo, parece un poco desordenado, pero en realidad ustedes lo tienen bien controlado. Claro. Los espacios, por ejemplo, los tiempos. Por ejemplo, del nevado, no porque yo fui primero, Paruro subió primero, yo voy a bajar primero. Eso está mal. Nosotros tenemos que esperar sí o sí que Paucartambo y Quispicanchi bajen a la delantera y recién las demás naciones podemos bajar. Si ellos no bajan, nosotros no bajamos. O sea, date cuenta, desde ese punto estamos viendo que sí hay respeto a nuestra peregrinación. Ahora, hablando del nevado, ahí se realiza uno de los rituales importantes para el Pablito, ¿no? Que es el bautizo. El bautismo. Y ahora ya en la falda del nevado. Ya no tenemos nevada, hay que ser sincero. En el nevado, ahora parte baja del nevado, nosotros realizamos los bautizos, las sanciones, que es parte de nuestra costumbre. Muchos pueden decir, oh, qué malo, ¿por qué le da así? No saben el motivo, pero nosotros sí sabemos el motivo por qué le estamos dando esa sanción. Y el dolor es una parte importante, porque de alguna forma es como la transición, ¿no?, a algo más divino, ¿no? Es la conversación con nuestras deidades. Y yo recuerdo haber visto un bautizo hace muchos años donde metían la mano dentro de la nieve y te daban los latigazos, ¿no? Y eran latigazos bien fuertes, ¿no? Eso lo hace Paucartambo, pero sí, hoy en día no lo hacen por el calentamiento global. Claro. Lo hacían. Sí, claro,
Mira, tú dices dolor, ¿eh? ¿Será tanto tu clamor de peregrinar, la fe que tú tienes al santuario? No sientes, ¿eh? O sea, date cuenta, muchos de nosotros estamos sábado, domingo, lunes, martes, 5 días durmiendo en el piso, levantándonos tipo cuartel y no nos da sueño. Y todavía tenemos el día martes que venir por la procesión de 24. Un día caminar más una noche, ¿qué fuerza? ¿Quién te da? Tu fe, tu voluntad, el amor a Dios que tienes ante esta Chocoyoriti, como lo podemos decir. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los rituales. ¿Qué rituales importantes existen en la peregrinación, durante toda la peregrinación? El saludo al Colquepunco, el Inti alabado, el Sol alabado, la Luna alabado. Tenemos el saludo a las huacas, a las zapachetas. Y dentro de esto también hay dentro de la peregrinación más importante es Inti Jawarina, la entrega del sol a los pies del Señor de Mahuayani. Sí, podemos conversar un poquito más, ampliar un poquito más sobre estos rituales que son más importantes, que son muy importantes para nosotros. Un ratito. Podemos ampliar un poquito el tema de los rituales, que es muy importante para ustedes, pero también nos gustaría conocer y que el pueblo cusqueño conozca también un poco el desenvolvimiento de estos rituales. Que ustedes... Mira, te comento algo de los rituales. Tampoco lo practican todas las naciones. Vayamos, hay que ser sinceros. No porque todas las naciones suben, todos practican rituales, no. Las naciones que practican estos rituales son pocas naciones, las más antiguas. Paucartambo, Quispicanchis, Canchis, Acomayo, Paruro, ¿ya? Y algunos que todavía siguen esa tradición de practicar los rituales. Por ejemplo, ¿quién hace la adoración al Huaca? No lo va a hacer un Pablo, no lo va a hacer un danzante, no lo va a hacer el celador, sino el que lo hace es el Pucapacuri. Entonces, es su ritual el Pucapacuri. En el Nevado, igual, en caso de Paucartambo, que lo hace ese ritual es el Pucapacuri. El sol, la luna, quien lo hace ese ritual es el Pucapacuri. Hay que conocer, no es que nosotros porque somos bailarines, tenemos que practicar ese ritual, no. Son personas que conocen el tema para poder practicar estos rituales. Bien, hablamos también de las danzas, ¿no? Obviamente vienen danzas de todas las provincias, las que están organizadas en naciones. ¿Cuáles son las danzas que van a la peregrinación del Señor del Perú? Mira, las danzas que normalmente Capacoya, Mestiza Coyacha, Contradanza, Alzaro de Pilpinto, tenemos Guayatas, tenemos Condorcha, tenemos Saxa, tenemos panaderos, tenemos majeños, aucachilenos y muchas comparsas, pero comparsas netamente de nuestro departamento del Cusco. Y hay danzas que no pueden ir a bailarle a... Claro, pero hay que retroceder un poquito, al 98, 97, cuando iba Puno, Juliaca con sus trompetas, y ahí es donde que dijimos, ¿cómo Puno va a entrar? ¿Cómo van a bailar con faldas chiquitas? Si aquí es hasta prohibido dormir con tu pareja, prohibido agarrarse de la mano. No, una revolución pasó, ahí se levantó las naciones, se formaron las naciones, mediante Dios, gracias, los pudimos sacar a todos, pues, aquellos años. Bien, ahora hablemos un poquito sobre la peregrinación y los peregrinantes. ¿Cuáles son las rutas que normalmente se siguen para la peregrinación al Señor de Coyoriti? El ciudadano de a pie. Para nuestros hermanos peregrinos que no pertenecen a ninguna comparsa, solamente tienen que ir por el camino del Guarmiñán. Esa es su ruta de ellos. También bajan por el camino Guarmiñán. Nada más. Solamente la nación Paucartambo va por el camino Cariñán. Y retornan por encima de Mahuayá, por encima de Ocongate, todo eso, para llegar a Ocongate. Pero la única nación que va es Paucartambo por Cariñán. Pero las demás, compadres, los demás devotos, sí o sí van por Guarmiñán. Bien, este camino tiene cruces. ¿Cuántas son? ¿Y cómo se le llama a las cruces? Mira, yo no sé de las cruces tantos, lo llamamos también estaciones, ¿ya? Normalmente son considerados como estaciones. La primera cruz, hoy en día que yo escuché, la primera cruz lo dicen de Paucartambo, Quispicanchis, así sucesivamente,
pero tienen nombres. Los que más conocen de las cruces son nuestros hermanos celadores, que ampliamente conocen, pero dentro del camino tenemos dos estaciones. Dos estaciones. Ok. Tenemos como 15 cruces, me parece. 12. Y son como 8 kilómetros, un poquito más, desde Mahuayani hasta Sinacara. Es correcto, sí. Posiblemente sean más de 500 metros que uno sube, desde los 4.000 metros de altura hasta los 4.600 metros hasta el Sinacara, ¿no? Sí, es bastante alto. Sí, más o menos. De hecho, es una peregrinación bastante difícil y sobre todo para los visitantes, ¿no? Mira, es triste decir también que el año pasado los peregrinos que vinieron de Lima no conocen esto, se vinieron, han fallecido pues 4 con paro cardíacos en el santuario. Y quienes somos responsables somos nosotros, actuamos con la Policía Nacional, con la Posta Médica. La peregrinación es tan fuerte allá que dicen, no han muerto, pero los que sí sabemos somos nosotros, cuántos heridos, cuántas muertes. Y cuando muere alguien es un buen año, es historia de los antiguos. No mueren, es un año malo. Como así, la guerrilla que hacen, del cerro de Ocongate, entre el Chuncho y el Japajoya. Cuando el Japajoya gana, mal año, lloran ese año. Y cuando el Chuncho gana, un buen año, fiesta, historias que hablando un poco de la muerte, claro, es un poco anecdótico. De hecho, antes morían también los pablitos y se caían en el nevado, al subir al nevado, ¿no? Hay historias donde se han caído, pero era una bendición y de hecho era todo un honor, decían los pablitos, morir ahí en los brazos del Apu, ¿no? Claro, Entonces, aquellos años sí pasaba eso. Pues, si retrocedemos un poquito, 90, 91, retrocedemos a los 80 y tantos, morían porque era inaccesible la carretera para poder traer a los pablos. Sí o sí tendríamos que enterrarlos en el mismo. Recuerda que hay 2 cementerios, Salón de Velas y tenemos otro cementerio que es ahora el nuevo, que es al frente. Sí. Antes morían cada año, ¿no? Posiblemente había muertos. Bueno, escapa un poco a la organización también, ¿no? Es una cuestión humana la muerte. Pero también en este caso es una cuestión ritual también, ¿no? Como claro, tú dices, como te digo hace poco, uno muere, es un buen año. Entonces, esta historia data de los antiguos, Ya. En cuanto... Un segundito, Ya. En cuanto a la fe, ¿tú por qué decides bailarle al Señor de Coyolí? Mira, no soy cusqueño, yo soy de la provincia de Paruro, del distrito de Guanoquite. Mi abuelo era músico, mis tíos eran músicos, mi padre bailaba, mis tías hacían cargo. Y yo siempre soñaba cuando los pablos viajaban y venían aquí y se despedían llorando en mi pueblo. Y yo quería venir, tendría 7 años, 6 años, lloraba por venir. Y tanto ha sido mi emoción que nosotros los niños agarramos hasta latas para tocar y hacer el chaquiriguayri en mi tierra. Y yo dije, no, yo viajo allá. Mi primera vez cuando yo llegué a Mahuayani, no había casas, había solamente la capilla y 2 chocitas. Y se peregrinaba de día, no de noche. Y yo llegué allá a las puertas del Señor de Coyoriti y para mí ha sido una emoción, una emoción. Mira, sin llegar a la imagen del papá, la puerta de la entrada de Colquepuncu, antes era el nevado hasta abajo, para mí era una emoción, pero que te llenaba de, no sé, de energía, de sentimientos encontrados, no sé, y la fe va aumentando más. Y aún cuando vas a la roca sagrada dices, oye, qué hermoso es el papá Coyoriti. Y yo no soy de las personas que van, como muchos de nuestros hermanos que van llevando su carro, su casa, hazme esto. Creo que lo primero que tienes que pedir a papá, y siempre digo esto, es salud. Mientras que hay salud, todo puede realizar. Hoy en día, pues, las puertas de papá de Coyoriti no solamente es pedirles y pedirles. Mira que hay un proyecto grande que se está haciendo y los que han pedido ahora han portado ese al Señor, no lo sé. Muchas autoridades han dejado hasta sus credenciales para ser alcalde. Me pregunto qué son alcaldes. ¿Han aportado? No sé, mejor no miro a alguien, ¿sí o no? Entonces son situaciones que pasan en el camino. Mira,
Tú hablaste de algo bien importante, que es la primera vez que tú ves la imagen del Taytito. Te embarga una emoción, un sentimiento bastante importante. De hecho, hasta te da ganas de llorar. No, Pero yo lloras, creo, lloras. sí, es emocionante. De hecho, es una energía bárbara. Y depositada por cientos y millones de personas que están ahí peregrinando todo el tiempo, que están pidiendo cosas al Taytacha. Pero yo también creo que uno de los actos de más sentimiento, que te dan, sí, pues ganas de llorar y te emociona, te embarga toda esa emoción, es cuando te despides. Cuando te despides es otra sensación. Y es una sensación bastante hasta dolorosa, yo creería. Mira, sí, yo antes de ser presidente, ocupar este cargo, para venirme, las lágrimas fluyen por sí solo, ¿eh? No sé qué tiene el papá, pero llegas, te pones a llorar. Yo varias veces me he quebrado ante mi nación, y es cierto, ¿eh? Pero son como vienen de lejos, vienen de Puerto Maldonado, de Abancay, de todo el mundo, voy a decir de todo el mundo, y vienen para esa festividad exclusivamente pidiendo permiso. Imagínate despedirse y decirle, papá, no sé si voy a volver. Imagínate esta pandemia, ¿cuántos no han vuelto al papá? ¿Y cuántos recién siguen yendo al papá? O sea, es triste, ¿eh? Como dice Capajoya, causas pachaco, timus aguayos paja mananacha. Es cierto, ¿eh? Esa canción es tan claro que se lo puede cantar el señor de Coyorito, ¿eh? Tradúcelo, por favor. Cuando esté vivo regresaré, y cuando muera ya no regresaré, ya no estaré aquí, ¿eh? Es cierto. Ay, papá, ay. Claro, ¿no? A ver, para terminar, vamos a redondear esto. Dentro de la evolución de la peregrinación, ¿cuáles son los cambios más importantes que tú has sentido a través de estos años, a través de estos 20 últimos años, digamos? ¿Cambios positivos o negativos? Ambos. Para mí han sido más cambios negativos que positivos, porque estamos matando costumbre, tradición. Hoy en día la gente no respeta la peregrinación, van en parejas, liban alcohol a veces arriba, y creo que nuestra fe poco a poco está muriendo. Pero para eso está consejo, para eso está hermandad, para poder recuperar esa fe de los hermanos católicos, recuperar nuestras costumbres, hacernos respetar en el santuario, porque es una tierra santa, recordemos, no es una tierra cualquiera. Vamos allá de verdad te llenas de energía, vienes con ese vacío de allá, dejas tu carga, y cuando vienes aquí dices amén, ¿eh? Sí, y de hecho uno de los cambios más importantes en cuanto a lo medioambiental es el nevado, ¿no? Que es una pena bastante grande que haya bajado tanto la cantidad de la masa glaciar ahí. Pero también hay que ser muy frecuente en esto. No solamente está pasando en el Señor de Coyoriti, vayamos a Salcantaya o Salcate. Es un calentamiento global que está afectando a nivel mundial, ¿eh? Y no solamente echemos la culpa a la peregrinación, porque la peregrinación, sino también esto es general. Entonces, qué pena, triste que esté pasando, y no hagan nada nuestras autoridades a todo esto. Y recordar, mira, no solamente eso, 500 toneladas de basura se juntan en la peregrinación. ¿Quién trae eso? ¿Ah? Y gracias a Dios hay un convenio con la municipalidad, con IMA, y ellos trasladan toda esa basura. Hay muchas cosas que hablar también. Yo pienso que más favorables son más negativos en el santuario. Sí. En cuanto a lo positivo, podemos hablar de las tradiciones que aún se mantienen también, ¿no? Y que ustedes son los guardianes también, claro, de esas tradiciones, pero lo están manteniendo. ¿Sabes? Recuerda, tienes toda la razón. Las costumbres se pueden mantener. Pero yo te pregunto a ti, tú haces una nueva comparsa, entras a una nación, ¿con qué costumbre entras? Entras no sabiendo nada. Entonces inventas tradiciones, inventas costumbres. Entonces estamos también trastocando nuestras costumbres y tradiciones aquí, ¿eh? Sí, obviamente las tradiciones, la cultura va modificándose con el tiempo, van adaptándose, van interviniendo nuevos elementos culturales,
pero también es cierto que ustedes han sabido mantener esas tradiciones a través de siglos. Entonces, de hecho, debe haber tradiciones que son centenarias. Claro, eso va quedando en generación. A mí me enseñaron y yo no sé de las personas que me voy a guardar, tengo que enseñar al que viene tras mío y voy a seguir enseñando, que aprendan. Y es lo que se quiere, es difundir nuestra cultura. Willington, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu conocimiento. Nos vamos a ver seguramente en la peregrinación. Muy amable. De seguro, no se preocupe. Gracias también por esta entrevista. No será tan a fondo, pero se ha dado un poquito a desglosar. Mediante Dios espero que no solamente sea mi persona, inviten a Paucartambo, a Quispicanchis. Recordarles que también cada nación tiene sus costumbres, cada nación tiene su esencia y hay que invitarles también a ellos para que también les haga saber un poquito de su peregrinación, de su jurisdicción. ¿Sí? Gracias. Gracias. Te pasaste, Willington. Gracias. Gracias.